profesor, compañeros, permítame presentarme. Mi nombre es Jorge Isa Gómez y el día de hoy estoy acompañado de mis colegas Camila Bocanegra y Jesús Nam. Y vamos a hablarles un poco de lo que es el decreto 111 de 1996. Pero antes de entrar en este tema profundo, tenemos que tener un concepto básico sobre lo que es el presupuesto público. Y este se define como el instrumento legal en el cual se realizan las estimaciones de ingresos que tendrá una entidad pública en un determinado periodo de tiempo. Ahora sí, sabiendo este concepto básico muy resumido, entramos a lo que es el decreto, que se compone por el artículo primero, donde dice que este decreto compila normas de la ley 38 de 1989, de la ley 179 de 1994 y de la ley 225 de 1991, que conforman el estatuto orgánico del presupuesto. Este decreto se compone de una serie de capítulos y comenzaremos por el capítulo 1, que es el sistema presupuestal, que está conformado por los primeros 11 artículos de este decreto, donde los primeros 5 o 6 de estos 11 se encargan directamente de hablar sobre cómo está compuesto el sistema presupuestal, donde se dice que está compuesto por el sistema presupuestal nacional, que comprende las ramas legislativa y judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la Nación, la organización electoral, la rama ejecutiva del nivel nacional, entre otras muchas. Habla también de las leyes que lo rigen y enfoca mucho en que se rige bajo el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, a que se refiere en el artículo 352 de la Constitución Política. Y también da una definición básica de lo que es, donde dice que es el conjunto de herramientas a la que va dirigida a organizar la información financiera en los entes públicos para optimizar la actualización de los recursos y la satisfacción de las necesidades de la población de acuerdo con las competencias que le han sido asignadas constitucionalmente y legalmente. Del artículo 7 en adelante ya habla del plan financiero, o sea, del 7 hasta el 11 ya no habla sobre las definiciones, sino sobre un plan financiero, donde dice que es el instrumento de planificación y gestión financiera del sector público, que se tiene como base las operaciones efectivas de las entidades cuyo eje sería cambiario, monetario y fiscal. El artículo 8 habla del plan de operaciones anual de inversiones, señalando los proyectos de inversión y clasificándolos por sectores orgánicos y de programas. El artículo 9 habla sobre el Banco Nacional de Programas y Proyectos, que es el conjunto de actividades seleccionadas como viables, previamente evaluadas social, técnica, económicamente y registradas en el Departamento Nacional de Planeación. Y concluimos el sistema presupuestal con el artículo 10 y 11, que habla de la Ley Anual del Presupuesto General de la Nación, que es el instrumento para el cumplimiento de los planes y programas desarrolladas o que se piensan desarrollar económicamente y socialmente, y se rigen bajo la Ley 3889 del artículo 6 en el Presupuesto General de la Nación. Dentro de este Presupuesto General de la Nación, para entenderlo más a fondo, se divide en tres partes. La primera es el presupuesto de renta, que hace referencia a todos aquellos ingresos del Estado que le permiten consolidar el presupuesto nacional. La segunda es el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones, que es aquel documento que determina en un tiempo establecido la proyección de gastos de una empresa. Por lo tanto, la institución principal es, o el plan principal es controlar el volumen de capital que puede salir a lo largo de una empresa en un año determinado. Y por último encontramos la disposición general, que corresponde a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del presupuesto nacional, es decir, las normas que pueden regir una empresa para sacar su presupuesto anual y que no tengan problemas fiscales. Entre estas leyes están las ya mencionadas la 3889, el artículo 7 de la ley 179 de 1994, entre otros. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el sistema presupuestal. Este sistema tiene una variedad de principios. Encontramos que en el artículo 13 encontramos el principio de la planificación. Dice que el presupuesto general de la nación deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan de Inversiones, del Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones. En el artículo 14 tenemos el principio de la anualidad. Este dice que el año fiscal empieza desde el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Esto quiere decir que después del 31 de diciembre no se podrán asumir ningún compromiso con cargos a las apropiaciones del año fiscal que se cierran con esa excepción. Tenemos el principio de la universalidad, que habla que el presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia a esto, ninguna autoridad podrá afectar gastos públicos, erogaciones o con cargos de tesoro o transferir algún crédito
que no figure en el presupuesto. En consiguiente a este tenemos el artículo 16 que habla sobre la unidad de caja. Dice que todo lo recaudado de las rentas y los recursos de capital se tendrán en el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto general de la Nación. En el artículo 17 tenemos la programación integral. Todo presupuesto deberá contemplar simultáneamente todos los gastos de inversión y el funcionamiento de las exigencias de las técnicas administrativas y que demanden como necesario la ejecución y la operación de la conformidad con los procedimientos de las normas legales vigentes. Para finalizar tenemos la coherencia macroeconómica, que más que todo abarca el presupuesto compatible con las metas macroeconómicas fijadas desde el Gobierno de Coordinación con ayuda a la Junta Directiva del Banco de la República. Y por último tenemos la homeostasis presupuestal, que es más que todo el crecimiento real del presupuesto de rentas, incluidas la totalidad de los créditos adicionales de cualquier naturaleza, que estas deberán guardar alguna congruencia con el crecimiento de la economía para así no lograr un desequilibrio. Complementando un poco la exposición con los compañeros, les vengo a exponer los compuestos del presupuesto general. Estos se dividen en prácticamente 3 segmentos: presupuesto de renta, el presupuesto de gasto y el presupuesto de disposiciones generales. Por ejemplo, en el presupuesto de renta tenemos los ingresos del país, los ingresos de la nación. Es todo el dinero que pues entra al país, son ingresos tributarios y no tributarios, o sea, ingresos corrientes establecidos en el marco fiscal y tributario del país, así como los recursos del capital que ingresan al presupuesto general de la nación. Estos ingresos se distribuyen para el gasto público de funcionamiento, inversiones y pago de la deuda. Ya sabemos que esto es como el dinero que ingresa y ya cuando se tiene esto, se tiene en claro para dónde va, en qué se va a gastar, en qué se va a invertir, y todo esto también sirve para el pago de las deudas como para una organización. En este sentido, podemos decir, también tenemos los aportes de la nación. Los aportes de la nación son recursos del presupuesto de la nación que el gobierno orienta hacia entidades descentralizadas del gobierno nacional con el objetivo de pues, contribuir a la atención de sus compromisos y al cumplimiento de sus funciones prácticamente. Bueno, hablando un poco del presupuesto de gastos, se compone de los gastos de funcionamiento de servicios de la deuda pública y gastos de inversión. Cada uno de estos presupuestos de los gastos se representa clasificado en diferentes secciones, los cuales corresponden a la rama legislativa judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional, que incluye el Consejo Nacional Electoral. O sea, esto es el presupuesto de todas estas entidades. Ahora, hablando un poco sobre los principios del sistema presupuestal, pues tenemos unos principios que son para orientar la formulación, la elaboración, aprobación y ejecución de los elementos del sistema presupuestal. O sea, este es todo el sistema que debe llevar el presupuesto, todos los principios, para que se hagan de la mejor manera. Por ejemplo, tenemos el principio de planificación. El principio de planificación requiere igualmente la armonía del presupuesto anual con el plan financiero. Busca una coordinación a corto plazo. Esta es una de las más importantes, ya que es como el plan de desarrollo de la nación. También tenemos el principio de anualidad, que es el principio que tiene una vigencia del presupuesto del año fiscal, comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Por lo consiguiente, se autoriza el presupuesto solo para dicha vigencia. Por ejemplo, tenemos otro principio que es la universalidad. El presupuesto contendrá todos los gastos públicos que se espera realizar durante la vigencia fiscal. Por lo tanto, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos con cargos de tesorería pública o transferir créditos algunos que no figuren en el préstamo. También tenemos un principio muy fundamental como la unidad de caja. Esto quiere decir que el recaudo de todas las rentas y los recursos del capital se atenderá al pago oportuno de las operaciones autorizadas en el presupuesto general del municipio. O sea, el presupuesto general del municipio. O sea, quiere decir que todos los ingresos, sin importar su origen, van a una sola bolsa. Entre comillas, pues podemos decir que es como una cuenta única. Otro principio muy fundamental, la programación integral. Programación integral es el desarrollo de este principio de un ente público para el ejercicio del programa conformado por proyectos que deben acompañarse con determinación y costos de los gastos, funcionamiento que se requieran para su adecuada ejecución. Tenemos otro principio que es la coherencia macroeconómica. El presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas con el gobierno nacional en coordinación con la junta directiva. Otro principio muy fundamental para mí, mi modo de ver, es el principio de la unidad presupuestal.
Este dice, todos los ingresos y los gastos del municipio deben estar agrupados en el mismo documento y deben ser presentados simultáneamente para su aprobación. Uno de los más importantes. Y el principio del equilibrio presupuestal, que yo digo que es el más importante de todos, es que los ingresos corrientes del Estado deberían ser suficientes para atender los gastos presupuestales. Es decir, haber una igualdad entre ingresos y gastos. Y por último, como para concluir, voy a hablarles de las fases del ciclo presupuestario. El ciclo presupuestario se compone de 5 etapas, las cuales son aprobación, aprobación, ejecución, control y evaluación. La elaboración. El Ministerio de Hacienda, previa consulta con el Consejo Ministerio, le pone a disposición las Cortes Generales en representación del gobierno. La aprobación. Las propias Cortes Generales deben aprobar o no los presupuestos presentados. La ejecución. Aprobados los presupuestos del Poder Legislativo, han posibilitado el Poder Ejecutivo, o sea, la puesta en marcha de esto. El control, todo, o sea, es cómo se lleva a cabo la evaluación, el Tribunal de las Cuentas que examina la ejecución. Y la evaluación, tras este control y la evaluación se crea un informe donde va a ser aprobado por las Cortes Generales, donde debería ser el ciclo presupuestario y empezará el siguiente ciclo. Muchísimas gracias por toda la estación pintada. Muchísimas gracias, profesor.